¿Será la variante Omicron la última variante de preocupación que el mundo conozca? Ante el descenso de casos COVID-19 que estaría registrando el mundo con respecto a la cuarta ola de contagios, es muy importante que la Organización Mundial de la Salud habría emitido un comunicado el 5 de febrero de 2022 en donde se indicaría que se encuentra bajo observación 4 subvariantes de la variante Omicron. ¿Qué es lo que significa esta situación? La variante Omicron, actualmente la variante dominante del mundo, tendría la presencia de 4 subvariantes que la Organización Mundial estaría siguiendo. La variante Omicron sería conocida como la subvariante BA.1 y existirían 3 subvariantes más que estarían bajo observación y lo más importante, que podrían causar nuevas olas de contagio. En este video vamos a analizar este reciente comunicado que habría dado la Organización Mundial de la Salud y, lo más importante, brindar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente publicación que fue dada este 5 de febrero 2022, en donde la Organización Mundial de la Salud indicaría que tiene bajo observación a 4 subvariantes de la variante Omicron. Una información importante a tomar en cuenta, dado que ello podría conllevar a nuevas olas de contagio. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior. Usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, un punto muy importante es sobre todo que el mundo conocería a finales del 2021, prácticamente el 26 de noviembre de 2021, una nueva variante del coronavirus, la quinta variante que habría sido dada como nombre Omicron y que sería una variante de preocupación, la 13ª en tener una letra del alfabeto griego, y que rápidamente, a lo largo de los 2 meses que hasta la actualidad se conoce esta variante, habría sido la variante dominante. Sin embargo, en una reciente publicación dada este 5 de febrero de 2022, la Organización Mundial de la Salud estaría monitoreando 4 subvariantes de la variante Omicron. Actualmente son 4 las subvariantes que se han registrado de esta variante de preocupación y que sobre todo la Organización Mundial de la Salud tendría bajo monitoreo. ¿Qué es lo que significa tener estas 4 subvariantes? Es importante entender que actualmente las 4 subvariantes que tiene Omicron serían la subvariante BA.1, que es la variante Omicron, la subvariante BA.1.1, que sería una modificación genética de la variante original de Omicron. Tendríamos la subvariante BA.2 y la subvariante BA.3. Es decir, 4 subvariantes: la BA.1, la BA.1.1, la BA.2 y la BA.3. De estas 4 subvariantes de Omicron, las que están monitorizándose son la BA.1, que es la variante Omicron, la cual actualmente es la variante predominante, pero sobre todo se está monitorizando a la subvariante BA.2, en donde ya se habría emitido un comunicado que indicaría que esta subvariante de Omicron, la BA.2, tendría mayor capacidad de infección y que se estima que sea la próxima variante dominante. Esta situación es importante porque estaría llevando a que se podrían generar nuevas olas de contagio. En el comunicado que se da este 5 de febrero, la Organización Mundial de la Salud indicó que era demasiado pronto para declarar la victoria contra el coronavirus y agregó que hay 4 subvariantes de la variante Omicron que se están observando al momento. El director general de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Adhanom
dijo que la variante Omicron actualmente está monitorizándose más las subvariantes de la misma. Es importante entender que la subvariante BA.2 sería la próxima variante dominante del coronavirus. El director general de la OMS habría indicado algo importante. Este virus es peligroso y continúa evolucionando ante nuestros propios ojos. Y es importante que la Organización Mundial de la Salud está sobre todo vigilando muy de cerca a la subvariante BA.2. Las dos subvariantes de Omicron que se han extendido por todo el mundo son las que están generando preocupación por el momento por coronavirus. Y estas serían la subvariante BA.2 y la BA.1. Sin embargo, la BA.3 está incrementando y se está registrando ya la presencia de esta subvariante en países como Dinamarca, Reino Unido, Singapur y la India. Estos datos son bastante preocupantes, dado que cada subvariante de la variante Omicron podría comportarse como una nueva variante del coronavirus, independiente que genéticamente pertenezcan a la variante Omicron. Y este punto es importante, ¿por qué? Porque podrían tener la capacidad de evadir la respuesta inmune. Y si esto sucede, lo que significa que causarían nuevas olas de contagio y llevarían nuevamente a incremento de los mismos, pudiendo afectar al sistema sanitario, afectando a las hospitalizaciones y conllevando nuevamente a un probable colapso sanitario. Esta situación es bastante preocupante. La variante Omicron tendría 4 subvariantes y cada una de estas subvariantes podría causar nuevas olas de contagio. La variante Omicron, que actualmente es la subvariante BA.1, es la variante dominante. Se estima que la subvariante BA.2 sea la próxima subvariante dominante y todavía se está analizando la subvariante BA.1.1 y la subvariante BA.3. Situación bastante preocupante porque el mundo estaría recién registrando un descenso de los casos COVID-19 y podría esto sumarse una nueva ola de contagios. Las autoridades sanitarias indican que no debemos relajar las medidas de protección. La pandemia no ha terminado y el virus tiene una alta capacidad de mutar. Es importante que nosotros no debemos estar disminuyendo las medidas de protección. Debemos estar atentos ante una próxima ola de contagios y sobre todo que estaría dada por la subvariante BA.2, que tiene todo el potencial de ser la próxima variante dominante. La subvariante BA.2, conocida como la variante sigilosa o la variante silenciosa, podría ser la próxima ola de contagios que enfrenta el mundo. Debemos estar preparados. Son 4 subvariantes de Omicron que debemos tomar en cuenta. Consideremos esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una noticia importante. La Organización Mundial de la Salud, este 5 de febrero, habría emitido un comunicado que encuentra bajo observación a 4 subvariantes de la variante Omicron. La variante Omicron es la quinta variante de preocupación que conocería el mundo y que actualmente es la variante dominante. Es conocida también como la subvariante BA.1. Además de ello, existirían otras 3 subvariantes que el mundo tendría conocimiento: la subvariante BA.2, la BA.3 y la BA.1.1. La Organización Mundial de la Salud está vigilando a estas 4 subvariantes y ya ha indicado que la subvariante BA.2 sería la próxima variante dominante del mundo y ello se podría dar con nuevas olas de contagio. Debemos estar preparados y lo más importante, debemos tomar en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender
sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y, lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar, y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien lo saluda es el Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y, lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.